Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de Runa 25, comentándoles más que nada lo que estamos generando, lo que estamos haciendo dentro de las interacciones con las runas, respecto a lo que son las evoluciones, respecto al análisis de energías, etcétera. Como te comenté en algunos videos, las runas en el footer que yo trabajo es el de 24 runas más una, que es la runa 25. De esas 24 runas se dividen en tres familias. Te estoy haciendo un resumen. La primera familia de runas, que es el mundo de lo humano, el ser material, ¿cierto? El segundo grupo es el segundo Aetir, la segunda familia, y dice relación con el mundo de las fuerzas naturales. Y el tercer grupo o familia de runas es el tercer Aetir, que dice relación con las fuerzas espirituales. Entonces, dicho eso, estos tres grupos también engloban mucha información respecto de la evolución del ser humano. Como te comenté, insisto, en algún video, los primeros videos, del ciclo de la vida. Si hablamos del ciclo de la vida, el ser humano va adquiriendo ciertas capacidades que lo hacen evolucionar respecto de su aprendizaje y comprensión de su medio. Entonces, dicho todo esto, lo que estamos trabajando dentro de las interacciones es relacionado con la evolución del ser humano a nivel diario, a nivel semanal, mensual, anual, como tú lo recibas, como tú te sientas. Pero lo que yo te voy a entregar a partir de hoy día son runas probablemente diarias, seguro semanales y mensuales. ¿Qué es lo que, cuál es la idea? La idea es que vayas haciendo este manejo, digamos, de cómo estás atendiendo tus decisiones, cómo estás viendo esa perspectiva de ti mismo o de ti misma para justamente tomar las mejores decisiones. Que tomes la guía de las runas, que tomes la orientación, el mensaje para este avanzar, para este evolucionar. Dentro de todos los libros que he leído, en alguno por ahí extraje ciertas cosas respecto de los nichos o fases evolutivas del ser humano, o del individuo, o de la persona. Estos son 8 grandes ciclos evolutivos que representan este evolucionar o este avanzar del ser humano. Estos 8 se van complementando con los 24 espacios, digamos, rúnicos de cada runa, en donde adquieren niveles. Por ejemplo, dentro de los 8 niveles, que ya te los voy a nombrar, hay 3 subniveles. Hay 3 niveles para la primera evolución, hay otros 3 niveles para la segunda evolución y así hasta la octava evolución. Podemos tomar una concatenación o una consecuencia, una consecución de evoluciones respecto a un crecimiento o directamente a un estado de percepción del mundo, del entorno o de la realidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que dentro de los 8 nichos evolutivos, por ejemplo, el primero abarca los 3 primeros niveles de el primer Aetir, que es el primer nivel, el segundo Aetir, el segundo nivel, y el tercer Aetir, el tercer nivel. Te paso a comentar las 8 evoluciones o los 8 nichos que te vas a encontrar en cada lectura. La primera es la evolución del guerrero o de la valquiria. Siempre digo guerrero hombre, valquiria mujer. Pero conceptualmente habla de quien inicia a partir de una decisión una acción. El segundo nicho evolutivo o fase evolutiva es el de madre o el de nutrición o el de dador. ¿Ok? Ya los vamos a ir explicando. El tercero es el del héroe, en la evolución del héroe o nicho evolutivo del héroe. El cuarto es el del maestro. Y aquí ya empezamos en terreno ya un poco más sensible porque son actitudes, comportamientos o conductas ya más notorias. El quinto es la evolución de la sacerdotisa o del sacerdote. El sexto tenemos a la persona creativa, la persona que tiene ideas.
El séptimo es la evolución del sabio, cuando tú adquieres y entregas la sabiduría y le das esta continuidad. Y el último es el ser iluminado, que en el fondo podemos decir que ya es cuando renuevas todas las energías del aprendizaje, la comprensión y la compasión y empiezas un nuevo ciclo evolutivo. De estas 8 que te acabo de nombrar, son 8 evoluciones, ¿cierto? Grandes nichos, pero que cada uno contempla respecto de una etir. Por ejemplo, para el primer nicho evolutivo del guerrero o de la valquiria, tenemos a Feju, ¿cierto? Como primera runa, como primer nivel del ciclo evolutivo del guerrero. Luego tenemos a Hagalas, por ejemplo, la primera runa del segundo Aetir, la segunda familia de runas, que vendría siendo el segundo nivel evolutivo del guerrero o de la valquiria. ¿Se entiende, no? Y el tercero tenemos la runa de Tiguas, que es el tercer grado evolutivo del nicho del guerrero. Entonces, dentro del primer nicho y dentro de los 8 nichos que te acabo de nombrar, hay 3 evoluciones en donde podemos también encajar en qué grado de ese nicho evolutivo estás. O sea, por ejemplo, del maestro tienes 3 grados evolutivos del maestro. El primer Aetir, el segundo Aetir y el tercer Aetir. ¿Ok? Entonces por eso hacemos 8 grandes grupos y 3 subniveles. Por eso tenemos las 24 runas. El primero, el nicho evolutivo del guerrero, hablamos de quienes buscan o quieren conquistar nuevas formas, nuevos pensamientos, empezar a descubrir. Son personas que lideran innatamente a grupos pequeños. Dentro de esta decisión, ¿cierto?, de ir a conquistar, son líderes natos porque se dan cuenta de que tienen una capacidad de ir a los objetivos, de perseguir los propósitos. Es exactamente cuando el pequeño, el niño de 4 años, 3 años empieza a descubrir sus fortalezas, o el niño de 15, 16 empieza a descubrir que con el conocimiento podemos adquirir más cosas, que tenemos que hacer algo más para poder lograr nuestros objetivos, o como la persona que empieza recién a trabajar a los 21, 22, 23 años, lo que sea, empieza con un poderío especial, una energía especial para descubrir cosas nuevas. Ese es el nicho del guerrero o de la valquiria. Conceptualmente es quien toma una decisión de salir de su zona de confort a sus objetivos, o la valquiria que viene a un poco a manifestar esa energía de renovación a partir del descubrimiento. ¿Ok? Estas personas muchas veces no se apegan a las ilusiones porque saben que el objetivo es lograble, la meta es alcanzable. Entonces toma una decisión drástica, prácticamente es eh, de un momento a otro, de un segundo a otro toma una decisión importante que marca una pauta importante. Estas personas son muy apegadas también a sus ideales, a los pensamientos de formación, a esas creencias que muchas veces pueden ser o no beneficiosas para uno. Pero el apegarse a los ideales también habla de que son personas que van directamente hacia sus objetivos, que eso es lo importante y esa es la esencia del guerrero. En el fondo el guerrero siempre va a tomar las precauciones, siempre tienen un horizonte tangible, algo donde van a ir, pero tienen las herramientas necesarias para ello. Tienen la fuerza, ¿cierto?, física, mental, tienen las herramientas también para sobrevivir y para adaptarse a lo que pueda venir, y también tienen el objetivo claro. Entonces, como primer nicho es el guerrero y la valquiria. Tienden a veces a desobedecer algunos consejos, pero si te encuentras en algún momento con la evolución del guerrero, ten en cuenta de que esta es la primera evolución de las 8. ¿Ok? Es como el grado número 1 dentro de este crecimiento personal. ¿Ok? Después tenemos el nicho de la madre o de la nutrición. Así los catalogué porque el concepto de madre es quien da, quien concede, quien perdona incluso. Son estas energías, ¿cierto?, que contienen el sufrimiento, contienen el llanto de repente. Son muy generosos,
La evolución de la madre o de la nutrición o del dador es quien entrega sin medida. Muchas veces conocen la necesidad del otro, conocen cuál es la postura de a quien deben ayudar y saben qué es lo que tienen que hacer, cuándo y dónde y cómo. Este nicho de avance, de evolución, también trabaja muy bien lo que es el desamor, lo que es el sufrimiento interno. No sé, como madre, yo siempre lo catalogo como alguien que contiene, cobija, ¿cierto? Regalonea y le entrega lo necesario para quitarse ese sufrimiento, ese padecimiento. Muchas veces no ponen límites, muchas veces se extralimitan en ayudar, o sea, en ayudarse, perdón, y no se limitan a ayudar. Entonces muchas veces no ponen límites, no ponen frenos y el desgaste energético es muy alto. Pero sí el resultado de entregar ayuda, de, de generar, ¿cierto? Esta contención, a veces no tiene límites para este tipo de energías o de evolución. Después tenemos el nicho del héroe. El héroe representa el liderazgo de grupos grandes, ya de personas que son admiradas probablemente, o de que su energía o su forma de ser genera algún tipo de envidia. Son personas que ya conocen cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus posturas, sus debilidades, manejan de buena forma, ¿cierto? Los defectos, potencian mucho sus fortalezas y eh, prácticamente caminan seguras de sí mismas. Son personas muy identificadas con su esencia y muchas veces se les ve por la calle muy seguros de sí mismos. Caminan con la frente en alto, mirando hacia el frente, siempre generando algún tipo de crítica de quien no tiene esa energía. Por ejemplo, resuelven cosas que no les atañen, pueden resolverte algo a ti, pueden resolver cosas que no tienen mucho que ver con el mismo, con la persona, porque saben cómo lograr marcar la diferencia a partir de el conocimiento, por ejemplo, a partir de un buen consejo o a partir de simplemente una buena actitud. El andar sonriente, por ejemplo, marca la diferencia, genera un ambiente distinto. Los líderes tienen mucho esto, quienes generan un eslabón más allá de un líder, a un líder positivo, por ejemplo, es también esta forma elegante de ser. Entonces el héroe genera mucha admiración en su entorno, en su círculo. Son personas ágiles, son personas que son de pensamiento rápido y muchas veces resuelven cosas que, insisto, eh, no son necesariamente personales. Estas personas también están en ese limbo, ¿cierto?, de generar o sentirse imprescindibles. Y muchas veces esa omnipotencia o esa credibilidad de que pueden saberlo todo les juega una mala pasada. Entonces por eso nos encontramos en grados evolutivos que podemos caer en algo malo. Por ejemplo, en el guerrero, la desobediencia. En la madre, el desinterés en uno mismo. En el héroe es el hecho de sentirse lo más importante del mundo. En el fondo la omnipotencia, que lo podemos todo. Luego tenemos la evolución del maestro, perdón, del maestro. El cuarto nicho. El maestro habla de estas personas que desarrollan mucho el intelecto. Son personas que piensan mucho, que se cuestionan mucho, que son más inconformistas que conformistas, que siempre andan buscando, como se dice acá en Chile, la quinta pata al gato. Son personas que no se conforman con la primera respuesta y buscan y buscan y buscan hasta que encuentran lo necesario para sentirse seguro con esa respuesta o esa decisión. Son personas que tienen la perfección prácticamente como emblema, siempre son perfeccionistas, son prácticamente, generan mucha ansiedad de repente con las cosas que se proponen y se acerca mucho a lo que es la utopía. ¿A qué me refiero yo? A que muchas veces algo que puede ser un sueño, ellos sienten que es lograble. Por eso que el maestro siempre se las arregla para conseguir
que lo que ellos se proponen se puede, o sea, lo que ellos quieren resolver tenga una respuesta lógica, una respuesta racional. Entonces generan un lazo más social con la humanidad porque la respuesta puede estar en el mundo entero. La respuesta puede estar en cualquier parte. Por eso es que se dice que su familia es el mundo. Su familia son todas las personas. Por eso es que hay un vínculo más social, más colectivo. Este tipo de personas, como te lo he comentado en algunas lecturas, se meten muchas cosas en la cabeza. Prácticamente tienen demasiados pensamientos, demasiado trabajo mental para resolver que pueden generar dolores cervicales, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de hombro, no lo sé. Entonces muchas cosas que puede el maestro padecer es en base a esa ansiedad de necesitar una respuesta coherente, lógica, que eh, aterrice su pensamiento, su idea o su sueño. Entonces el maestro es como prácticamente la parte media de esta evolución completa, el nicho de la sacerdotisa o del sacerdote. Yo lo puse en términos femeninos porque la sacerdotisa se desprende prácticamente de lo que es la sociedad, el mundo, las personas, esa energía mundana, y prácticamente adquiere un grado mayor de espiritualidad al desencajarse del mundo, al salirse de lo mundano, de lo terrenal. Son personas que pueden pensar por sí mismas, pero sin esa ansiedad de generar una respuesta rápida, lógica y perfecta, sino que más bien entienden que el mundo puede ser más espiritual que mundano, puede ser mucho más de energía, conectan mucho con la energía, eh, por ejemplo, el pensar a partir de la intuición, a partir de este sexto sentido. Son personas que son mucho más sensibles, tienen una percepción extrasensorial mucho mayor y sobre todo el hecho de que se extrapolen, digamos, del mundo, salgan un poquito del pensamiento individual y colectivo, sino que es más bien espiritual, pueden llegar a ser más selectivos respecto de las cosas que eligen, las cosas que piensan y las cosas que hacen. En ese sentido, todo lo que pueda llegar a ser el sacerdote o la sacerdotisa es más bien de foro interno, es más bien de meditación, es más bien de comprensión del mundo, es más bien podemos decir que se se sacan esta máscara y se muestran tal cual son ante sí mismo y ante la espiritualidad. Por ejemplo, son personas que les gusta mucho meditar, ¿cierto? Lo único malo es que pueden caer en lo que es exclusión, lo que es la añoranza o la melancolía. Pueden extrañar el mundo, pueden caer en esta necesidad de diálogo, por ejemplo, con personas o directamente una comprensión de otra persona. Entonces esa melancolía que pueden generar es en base a la esencia del ser humano. Entonces también podemos entender que hay una evolución, pero también a partir de una necesidad. Todavía no llegamos a este piso de término, digamos, de la evolución. Luego viene el ser creativo. La sexta fase evolutiva es el ser creativo. Es el ser que tiene prácticamente mil ideas en la cabeza, tiene muchas cosas que pensar, muchas cosas que crear. Es más bien inventor porque puede desarrollar una solución a partir de su conocimiento. Son personas que tienen muchas ideas, que son vanguardistas, que rompen esquemas y que pueden en algún momento cambiar un poco el curso de la historia. De repente una buena idea, bien ejecutada y bien llevada y apoyada, por supuesto, puede marcar la diferencia, puede generar un hito dentro de lo que es la vida, la historia, etcétera. Son personas que, insisto, van con la novedad por delante. Son personas que son no se apegan mucho a la norma, no se apegan mucho a lo que es la reglamentación, la normativa, y son personas que deciden por sí mismas prácticamente. Excéntricos, pueden ser eh, un poquito lunáticos de repente, más bien ensimismados,
pero la locura a lo mejor también les puede caer un poco mejor, pero esa locura es momentánea, es solamente porque a veces tenemos iluminaciones de ideas, por ejemplo, nos llegan algún tipo de señal o canalización en donde tenemos una respuesta a una cuestión y podemos entenderlo como una buena idea. Las buenas ideas a veces se pueden plasmar en base a este tipo de personas que pueden estar evolucionando la fase evolutiva del creador o del creativo y que pueden generar esta excentricidad. Pueden sí, la parte negativa, pueden caer en esta obsesión con respecto a la locura, por ejemplo, al sentirse distintos, al no encajar muchas veces o a insegurizar las ideas. A veces nosotros planteamos una idea en nuestra cabeza, pero no llegamos a exteriorizarla. Y muchas veces en los signos ha aparecido que esa energía también puede ser motivo de este autoboicot, de que todavía no estamos en la última fase de este nicho evolutivo, que es el creativo. Entonces no exteriorizamos esa idea. Por eso es que la idea a veces queda acá, pero no sale. Cuando sale, podemos marcar la diferencia. ¿Ok? Después el séptimo, el penúltimo nicho evolutivo, fase evolutiva, es el ser sabio. Ya este ser que ya está mucho más conectado con su mentalidad, con su emocionalidad y con su espiritualidad, porque generan un equilibrio a partir de esta autoridad, a partir de este ejercicio del mando positivo en armonía. Ellos son líderes que pueden generar un liderazgo más bien guía, ¿cierto?, para personas ya dentro de un contexto mayor. Las personas sabias, por ende, saben que tiene una sabiduría especial, un conocimiento, un grado de conocimiento alto y que tienen una misión de entregarlo, de hacerlo masivo, de entregar a las personas lo mismo que ellos recibieron, porque entienden que las personas también están en constante evolución. Entonces, si llegaste al nicho del sabio, es porque ya pasaste por muchas fases en donde entiendes que el conocimiento se transmite, al igual que la energía. El conocimiento es energía, de hecho. La sabiduría es eh, toda esta posibilidad de mejorar el mundo a partir de el conocimiento, del aprendizaje y de la comprensión. Son seres que pueden manejar una situación de mejor forma, entienden cuál es el sentido de una relación, por ejemplo, el sentido de decisiones ya más globales de la humanidad, por ejemplo, entiende cuáles son los conflictos de la misma y pueden darle una solución mucho más allá del conocimiento terrenal o básico. En este sentido, pueden caer en algún momento a lo que es la ambición o esa necesidad extrema de saber más o de tener más conocimiento. Esa ambición puede también asimilarse a que pueden ganar más por mientras más sabemos. Pueden adquirir más cosas, pueden eh, tener más autoridad, tener más liderazgo. Muchas veces cuando a una persona se le otorga conscientemente la capacidad de liderar o el grado de líder, cuando lo transforma en mando, pueden confundir lo que es guiar u orientar a lo que es mandar u ordenar. Entonces muchas veces cuando llegamos a este nicho, si nos encontramos en el primer nivel de la fase del sabio, podemos nosotros confundir eso, confundir lo que es mandar u obligar con liderar. ¿Ok? Y en la última fase, en el último grado evolutivo, nos encontramos con el ser iluminado. Y aquí ya prácticamente tienes la felicidad, la alegría como testimonio de vida. Te has dado cuenta de que has pasado por muchas fases, por muchas cosas, has visto prácticamente todo lo que tenga que ver con el ser humano, con la humanidad, y te haces una perspectiva de ti mismo con respecto a tus debilidades, fortalezas, defectos y virtudes. Puedes enfrentarte a ti mismo respecto a lo que eres, a lo que sientes, a lo que piensas, etcétera.
Son personas que pueden tener una sonrisa si es que han sufrido por mucho tiempo. ¿Me explico? En ese sentido son personas que ya son resilientes, ya pueden sobreponerse a una situación y saben manejarla, pero padecen también de que el entorno, cuando ya alcanzas el nicho del iluminado, te das cuenta de que sientes algún tipo de lástima o puedes caer en ese sentimiento de lástima por entender que tu entorno, ¿cierto? Eh, Ignora las cosas que tú sabes. Y a veces puedes caer también en sentir o sufrir de no poder entregarle ese conocimiento a quienes necesitan saber más. ¿Ok? Entonces el ser iluminado llega a un punto en que se desconecta de un conocimiento y empieza a conectar con el autoconocimiento, con el conocerse a sí mismo, con el compadecerse a sí mismo incluso, pero entienden que mucho de lo que ellos han vivido o experimentado es en base a una construcción personal. Entonces, por eso este autoconocimiento les puede entregar prácticamente las respuestas a todas sus inquietudes, tanto de vida como de tu pasado. Lo que sí, insisto, cuando ya alcanzas el grado máximo, por ejemplo, es cuando renuevas las energías y comienzas desde cero, comienzas desde la evolución original, que es la del guerrero. Entonces, todo esto es cíclico. Lo que sí, el iluminado puede muchas veces caer en que a veces puedes confundir de que todo, de que lo puedes querer todo sin generar un sacrificio o un esfuerzo. Y ese es un error, porque todo lo que puedas entregarte y entregarle al mundo genera un sacrificio, genera un trabajo, genera un compromiso. Entonces muchas de las cosas que vas a ir entregando, ¿cierto? Y entregándote a ti es porque generaste un entendimiento de que tienes que hacer un esfuerzo, de que tienes que trabajar, de que tienes que prácticamente entregar energía para recibir energía. Ese es el equilibrio. Pero ya el iluminado como última fase es también entender de que adquirimos un piso más dentro de estas 24 evoluciones. Adquirimos un conocimiento mayor para poder recomenzar y empezar a intervenir muchas energías que también pueden relacionarse con nosotros. ¿A qué me refiero? A que yo puedo llegar a enseñar a cómo guiarte, ¿cierto? Una persona que está en un ser, en una fase evolutiva X, puede enseñarte a caminar también junto con él. Una persona puede guiarte, puede darte testimonio, puede mostrarte que la evolución es posible, que el crecimiento es también posible, factible, pero ya el conocerte a ti mismo como objetivo final es también entender de que tienes que pasar por una y otra fase de crecimiento, así como cuando naces, a como cuando trasciendes, y en el último aliento de tu vida, en este plano, digamos. Cuando haces ese feedback, cuando se te pasa toda esa película de tu vida, es cuando entiendes que viviste, cuando sentiste que viviste. Y eso es prácticamente el objetivo de estas 24 evoluciones de la mitología nórdica. ¿Ok? Si en alguna lectura se repite el grado evolutivo por el que estás, independiente de la runa que te salga, puedes estar en el primer nivel, segundo nivel o tercer nivel de uno de estos 8 grados evolutivos, es porque a lo mejor todavía no avanzas al siguiente. Entonces, yo no me voy a acordar de lo que te leí la semana pasada, por ejemplo, sino que yo hago conexión con la presencialidad, con el presente. ¿Ok? Entonces, este es un resumen a grandes rasgos de estas 8 evoluciones que vamos a empezar a trabajar. Estas evoluciones, la del el guerrero, la madre, ¿cierto? La del héroe, la del maestro, la del ser creativo, la del ser sabio, la del ser iluminado, ¿cierto? La de la sacerdotisa, etcétera, tienen un sentido, ¿ok? No es que tú vayas así en cada lectura, sino que vas a ir de repente para, no sé, de héroe a maestro, o muchas veces vas a ir de iluminado a creativo. Entonces, no es una regla lineal, sino que vas a ver cómo influye el día, la hora, la semana, el mes en esa evolución.
cómo influye una runa en tu día, en tu decisión, en tus energías, etcétera. ¿Ok? No es una regla lineal, no es algo que vas a ir como increciendo, sino que vas a ver cómo tus propias decisiones enmarcan esa, esa evolución. ¿Ok? Eso, pues vamos a interactuar de esta forma a partir de ahora. Espero que te guste esta modalidad porque el ser humano debe entender de que va creciendo en base a sus decisiones y va entendiendo en base a sus acciones también. ¿Ok? Espero que estés muy bien y te agradezco por ver este video hasta el final. Nos vemos. Déjame tu comentario si tienes alguna duda, lo que tú quieras. ¿Ok? Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Chau, chau.